la clase de hoy día trata acerca de la oferta. ¿Ya? Vamos a partir definiendo el concepto de oferta. Como aparece ahí en la diapo, dice que es la cantidad ofertada, ¿ya?, en sí, de un bien o un servicio que los vendedores están dispuestos y además son capaces de vender en un determinado mercado y obviamente en un cierto periodo determinado. ¿Ya? Por lo tanto, cuando estudiamos la oferta, siempre tenemos que considerar un mercado específico, un lugar determinado y también un periodo de tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, la oferta básicamente consiste en las distintas cantidades de un bien o servicio que un oferente o un grupo de oferentes están dispuestos a ofrecer a distintos precios. En un lugar, es decir, en un mercado específico, que puede ser un mercado físico o un mercado virtual, y en un lugar y tiempo determinado. La ley de la oferta. Así como en la demanda hay una ley de la demanda, en la oferta también existe su ley. Obviamente que esta ley, como en el caso de la demanda, trata acerca de la relación que existe entre dos variables. En este caso va a ser la relación que existe entre la cantidad ofrecida y la otra variable, el precio. O sea, la respuesta que va a tener la cantidad ofrecida frente a las variaciones del precio. Y la ley de la oferta dice que entre estas dos variables existe una relación directa o positiva. Es decir, toda vez que el precio de un bien tiende a subir, obviamente la cantidad ofrecida de este bien o servicio también tiende a aumentar. ¿Bien? Al revés, si el precio de ese bien o servicio tiende a disminuir, la cantidad ofrecida también se reduce. O sea, lo que ocurre es que el oferente, lo que lo mueve principalmente al producir y vender un determinado bien o servicio, es obtener utilidades. Y obviamente que en la medida que el precio del producto que él está ofreciendo tiende a caer, él va a estar dispuesto a ofrecer una menor cantidad. Y si el precio tiende a subir en el mercado, obviamente eso es un incentivo para el productor para incrementar la cantidad ofrecida. Entonces, la ley de la oferta lo que hace es relacionar dos variables, cantidad ofrecida versus precio. Y la relación que existe entre ambas variables va a ser siempre directa. Aumenta una, aumenta la otra, en el mismo sentido. En ese sentido se habla de una relación directa o positiva. Si el precio cae, la cantidad ofrecida cae. ¿Ya? Siempre va a ser así. Así como en la demanda existen variables o determinantes que afectan a la demanda en sí, a la función, a la curva, en la oferta ocurre lo mismo. También existen determinantes que afectan a la oferta. Un determinante es el precio de mercado. El precio de mercado, como veíamos recién en la ley de la oferta, es una variable que afecta ya a la cantidad ofrecida. Aquí yo me detengo un segundito. Dentro de todos los determinantes que vamos a ver, y que este es el primero, siempre el precio es la variable que afecta a la oferta, pero solo en deslizamientos a través de la curva. ¿Ya? No provoca en ningún caso una variación del precio del bien, un desplazamiento paralelo de la curva. No. Cuando el precio cambia, lo que ocurre es la cantidad ofrecida es la que cambia. Y por ende, dentro de la curva de oferta se producen deslizamientos hacia abajo o hacia arriba, según el sentido del precio. Lo vamos a ver enseguida en un gráfico. El otro determinante que vamos a ver es el precio de los factores productivos, es decir, cómo afecta el costo de los insumos o de los factores que utiliza la empresa para producir el bien o servicio
¿Cómo afecta ese costo de los factores en la oferta? Otro determinante que también vamos a ver es la tecnología. Obviamente, la innovación tecnológica también afecta a la oferta. Y vamos a ver enseguida de qué manera la afecta. Un cuarto determinante son las expectativas del mercado. También afecta a la curva de oferta. Fíjense bien ahí en la diapo. Este determinante afecta a la curva de oferta, pero solo provoca deslizamientos a través de la curva. No provoca desplazamientos. Y los determinantes que están de aquí, del precio de los factores productivos hacia abajo, todos provocan desplazamientos de la curva. ¿Ya? Repito, el primer determinante provoca deslizamientos y todos los demás provocan desplazamientos paralelos de la curva de oferta, ya sea hacia la derecha, aumentando, o hacia la izquierda, contrayéndose. ¿Ya? Las expectativas... Profesor, Sí, dígame nomás. disculpe que lo interrumpa. Hay un No hay compañero problema. que quiere entrar ¿Ya? y parece que no puede. El Álvaro, no sé si está bueno. Álvaro estuvo la clase pasada. Claro, sí. Sí, usted le podría indicar que el código y la clave es la misma que yo le envié en el correo de la semana pasada, para que use ese código, por favor, si usted se puede comunicar con él. Sí, ahí se lo voy a mandar. Ya, muy amable, Nicolás, gracias. Entonces, tenemos un cuarto determinante, que son las expectativas. También afectan a la oferta, provocan desplazamiento. Todos estos determinantes los vamos a desarrollar enseguida. Otro determinante que afecta a la oferta es el número de productores, ¿ya? Es decir, en el mercado del producto, supongamos de los automóviles, la cantidad de productores, ¿ya? O de oferentes afecta a la oferta en sí. Obviamente que en la medida que haya una mayor cantidad de productores que se incorporen al mercado, eso va a hacer que la oferta aumente. Y al revés, si el número de productores de ese bien en el mercado se reduce, eso va a provocar obviamente que la oferta también se reduzca. Otro determinante son los impuestos. Los impuestos que aplica obviamente el gobierno a determinados, al precio de determinados bienes o servicios. Cuando el gobierno aplica un impuesto, que lo vamos a ver más adelante, cómo opera eso, normalmente tiende a contraer a la oferta del bien o servicio al cual se le está aplicando los impuestos. Y al revés, si es que algún producto tiene un impuesto determinado y el gobierno decide reducir la tasa de impuesto aplicada a ese bien o servicio, obviamente que eso va a expandir la oferta, va a hacer que haya una mayor oferta en el mercado de la economía. Entonces, los impuestos también afectan a la oferta. Y finalmente, otro determinante que afecta a la oferta de bienes o servicios es el clima. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de estos determinantes cómo la afectan a la oferta, en qué sentidos, en un sentido directo o en un sentido inverso. ¿Ya? Pero son básicamente estos los determinantes. Y antes de continuar, vuelvo a insistir en que el primer determinante, el precio del producto en el mercado, afecta a la curva de oferta, pero solo produce deslizamiento a través de la curva. En cambio, todos estos otros determinantes, todos, provocan en la curva de oferta un desplazamiento paralelo de esta, ya sea a la derecha o a la izquierda. Veamos entonces, tal como vimos en la demanda, una tabla de demanda. Para la oferta también vamos a ver que existe una tabla de oferta. En esta tabla de oferta, básicamente está constituida por dos columnas. La primera es el precio y la segunda la cantidad ofrecida. Y como dijimos que la relación entre ambas variables es directa, vamos a apreciar a continuación en la tabla que vamos a presentar la relación directa que existe entre las dos variables. Fíjense aquí dice la tabla de oferta, muestra la relación que existe entre precio y cantidad ofrecida.
Aquí se presenta la tabla. Columna 1, tenemos el precio, y en la 2, la cantidad ofrecida. Fíjense que si el precio del producto, de los barquillos, fuese 0, es decir, si es que se regalan los barquillos, ¿qué cantidad? O sea, si no tuviese precio, hubiera que regalarlos, desde el punto de vista del oferente, del productor, del vendedor, ¿cuánta cantidad estarían dispuestos ellos a ofrecer si es que es gratis? Desde el punto de vista del productor, obviamente yo no voy a estar dispuesto a ofrecer ninguna unidad del producto si no va a tener ingreso. Como les decía recién, en el fondo lo que mueve al productor o al vendedor para producir y vender es básicamente las ganancias, las utilidades, los ingresos que pueda percibir este producto de la venta de su producto. Entonces, si no va a percibir ingresos y el precio de venta va a ser 0, obviamente la cantidad ofrecida va a ser 0. Y en la medida que exista un precio y este vaya aumentando, entonces eso va a incentivar al productor a ir ofreciendo una mayor cantidad. Claro, fíjense, si el precio ahora es de 0,50, la cantidad ofrecida, bueno, tal vez en esta tabla se puede apreciar que ellos consideran que ese precio aún es muy bajo, por lo tanto no cubre los costos. De modo que a 0,50 ellos tampoco van a estar dispuestos a ofrecer ninguna unidad del producto. Ya, con un precio de 1 peso por unidad, ellos van a estar dispuestos a ofrecer una unidad. Cuando el precio sube a 1,50, ellos van a estar dispuestos a ofrecer 2. Y así sucesivamente. A medida de que el precio va aumentando, la cantidad ofrecida también va aumentando. ¿Bien? Claro, eso demuestra, como les decía recién, que en la medida que el precio aumenta, el oferente va a estar dispuesto a ofrecer una mayor cantidad de su producto o servicio. Porque en la medida que el precio aumente y él ofrezca más, va a obtener mayores ingresos y por ende mayores utilidades. Y ahí se aprecia entonces la relación directa entre las dos variables precio y cantidad. La curva de oferta. La curva de oferta es la curva de pendiente positiva que relaciona obviamente estas dos variables, precio y cantidad ofrecida. Y la pendiente es positiva, a diferencia de la demanda que tenía pendiente negativa, ¿se acuerdan? La demanda tenía pendiente negativa por la relación entre las dos variables. La relación en el caso de la demanda entre precio y cantidad demandada es inversa. Por lo tanto, la pendiente es negativa. Para el caso de la curva de oferta, la relación entre precio y cantidad ofrecida es directa, positiva. Eso quiere decir que la pendiente entonces tiene inclinación positiva. Llevemos entonces los datos de nuestra tabla a una representación geométrica. En este cuadrante representamos el eje de la ordenada con el precio del producto, en este caso el precio del barquillo de helado. Y en el eje de la abscisa, ¿ya? Donde normalmente va la X, vamos a tener la cantidad de unidades ofertadas, cantidad de barquillos ofrecidos por el productor o los productores. Entonces, llevamos cada uno de esos precios al eje de la ordenada y cada una de las cantidades al eje de la abscisa. Y luego comenzamos a unir precio con cantidad. Fíjense que al precio de 0, la cantidad es 0. Al precio de 0,50, la cantidad ofrecida todavía no es 1, es 0. Por lo tanto, tenemos ese primer punto dentro de la gráfica. Después, en este eje, vamos a representar en ambos ejes, cuando el precio es 1, la cantidad ofrecida es 1. Cuando el precio sube 1,5, la cantidad ahora aumenta a 2. A un precio de 2, la cantidad ofrecida es 3. A un precio de 2,5, la cantidad ofrecida es 4. Y finalmente, a un precio de 3, la cantidad ofrecida es 5. Y lo que ahora procedemos a hacer es unir los puntos de intersección y la
curva que aparece ahí, o en este caso recta de color azul, es nuestra función de oferta. ¿Ya? Entonces así podemos llevar los datos de una tabla de oferta a una gráfica, ¿ya?, en el mercado. Por lo tanto, esta recta, o que también se le llama curva de oferta, lo que hace es representar, como dice la definición, las distintas cantidades que están aquí, que un productor o un grupo de productores están dispuestos a ofrecer a distintos precios en un lugar y tiempo determinado. Entonces, lo que hemos representado recién se llama curva de oferta, y es la curva de oferta del mercado. Y en el mercado, recuerden que esa representación de las cantidades que están dispuestos a ofrecer los productores a distintos precios, quiere decir que hay un cierto número de productores, una gran variedad de productores, ¿ya? Por lo tanto, la oferta de mercado se refiere a la suma de todas las ofertas individuales de cada uno de los vendedores del bien o servicio. Obviamente que si en un mercado tenemos 50 productores que están participando en el mercado de un cierto bien o servicio, cada uno de ellos, de esos productores, va a estar dispuesto a ofrecer una cierta cantidad de unidades a un determinado precio. De modo que esa oferta se llama oferta individual del oferente 1. Un oferente 2 va a estar dispuesto a ofrecer otra cierta cantidad de unidades a ese mismo precio. Por lo tanto, ese oferente 2 tiene un cierto número de unidades ofrecidas. Y así, oferente 3, oferente 4, oferente 5, hasta el 50. Cuando sumamos todas las distintas unidades que cada uno de los oferentes está dispuesto a ofrecer a un determinado precio, al sumar esas distintas cantidades me da una cantidad total ofrecida. Y esa es la oferta de mercado, la sumatoria de todas las cantidades individuales de cada uno de los oferentes que participan en el mercado. ¿Sí? Entonces, no olvidar ese concepto, ¿ya? Que cuando vemos una función de oferta de mercado de un determinado bien o servicio, no es más que la sumatoria de todas las ofertas individuales de cada uno de los oferentes que componen dicho mercado. Lo mismo que la demanda. Si la demanda de un determinado bien está compuesta por 300 consumidores, cada uno a determinado precio va a estar dispuesto a demandar una cierta cantidad de unidades. Y la sumatoria de todas esas unidades individuales conforman la demanda total de mercado. ¿Sí? Gráficamente, las curvas de oferta individuales se suman horizontalmente para obtener la curva de oferta del mercado. Próxima clase vamos a hacer unos ejercicios en relación a la sumatoria de las cantidades individuales que demandan los consumidores y las cantidades individuales que ofrecen los productores. Y que la sumatoria, geométricamente hablando y matemáticamente hablando, de cada una de esas unidades de oferentes y demandantes van a conformar las curvas de oferta y demanda de mercado. Bien, ahora entonces vamos a analizar cada uno de los determinantes que vimos recién que afectan a la curva de oferta. El precio de mercado, ya lo he repetido varias veces, la forma en que afecta a la demanda, perdón, a la oferta, a la curva en sí, es solamente provoca en ella un deslizamiento a través de la curva. Obviamente que si el precio del producto tiende a aumentar, la cantidad ofrecida tiende a aumentar. Si el precio del producto disminuye, la cantidad ofrecida disminuye. Veámoslo en la gráfica que recién apreciamos. Fíjense. El primer determinante, el precio de venta del producto. Este es el precio de venta, este es el determinante que estamos analizando. Si estamos estudiando el mercado de los automóviles, bueno, será el precio de venta de los automóviles. En este caso estamos analizando el mercado de los barquillos de helado. Por lo tanto, el precio de venta de los barquillos va a ser el primer determinante que vamos a analizar. La curva de oferta no se ve afectada, es decir, no se desplaza paralelamente a la derecha ni a la izquierda cuando el precio de venta del producto
varía. Fíjense, a un precio de 1,50 se ofrecen 2 unidades. Si el precio de venta aumenta a 2, la cantidad ofrecida va a ser 3. Y podemos apreciar que desde este punto a este otro punto se produce un deslizamiento a través de la curva. Un deslizamiento hacia arriba. O sea, cuando el precio aumenta, la cantidad ofrecida aumenta. Por lo tanto, hay un deslizamiento aumentando a través de la curva. Deslizamiento a través de la curva. Si el precio es 3 y se ofrecen 5 unidades, y de pronto el precio baja a 1, la cantidad ofrecida va a caer de 5 a 1. Por lo tanto, va a haber un deslizamiento a través de la curva de oferta desde este punto hacia este punto. ¿Ya? Y ahí se puede apreciar entonces que siempre que el precio de venta del producto cambia, lo único que provoca son cambios en la cantidad ofrecida, no en la curva de oferta. No hay ningún cambio en la curva, solo se producen deslizamientos, no desplazamientos. ¿Ya? Eso es el precio de venta del producto. Segundo determinante, el costo de los factores productivos. ¿Cómo afecta la curva de oferta el costo de los factores productivos? Yo puse ahí un signo negativo para indicar la relación que existe entre precio y cantidad ofrecida. ¿Cómo es? Perdón, entre precio y oferta. ¿Cómo es la relación? Inversa. Es negativa, es inversa. ¿Bien? Eso quiere decir cuando el precio o el costo de los factores productivos, la materia prima que utilizan los productores para generar su producto o servicio, se eleva por algún motivo, la oferta se va a contraer. O sea, aumenta el costo, supongamos que un producto, su insumo esencial para la producción es el petróleo. Para poder producir un bien se requiere petróleo, y el precio del petróleo, que es el costo del factor productivo de ese bien, se ve incrementado. Eso va a traer consecuencias negativas para el productor. ¿Ya? Obviamente que al elevarse sus costos de producción, él no va a estar dispuesto a ofrecer la misma cantidad que antes. Por lo tanto, la curva de oferta se contrae cuando el precio o el costo del factor productivo se ve incrementado. ¿Ya? Entonces, ahí hay una relación inversa. Aumenta el costo del factor productivo, se contrae, se reduce la oferta. ¿Ya? Y eso lo podemos apreciar enseguida en una gráfica. Está por acá. La curva de oferta se puede incrementar, ¿ya? O expandir, y eso hace que la oferta se desplace a la derecha. Pero también la curva de oferta se puede contraer, y cuando la curva de oferta se contrae o disminuye, su desplazamiento es paralelo hacia la izquierda. En este caso, analizando el factor productivo, el costo del factor productivo, cuando el costo del factor productivo se incrementa, el productor no va a estar dispuesto a aumentar o a mantener ni siquiera la misma cantidad ofrecida. Por lo tanto, cuando el costo del factor productivo se ve incrementado, siempre el efecto en la oferta es un desplazamiento paralelo hacia la izquierda. ¿Ya? Siempre. Ahora, caso contrario, si el costo del factor productivo se reduce, ya se abaratan los costos de su producción, cuando el costo de producción es menor, obviamente el productor para él eso es beneficioso y está dispuesto a ofrecer una mayor cantidad de producto. Por lo tanto, cuando el costo de su producto se ve reducido, se expande la curva de oferta, por ende se desplaza paralelamente a la derecha. ¿Ya? ¿Se fijan? Relación inversa entre variable, costo del factor productivo y la oferta. La relación es inversa. Aumenta el costo del factor productivo, se contrae la oferta hacia la izquierda. Si el costo del factor productivo cae, la oferta se expande desplazándose paralelamente a la derecha. ¿Sí? Es muy importante que tengan claro y sepan diferenciar en
entre cambios en la oferta y cambios en la cantidad ofrecida. Siempre los cambios en la oferta van a ser desplazamientos de la curva, ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿ya? Y siempre los desplazamientos paralelos de la curva de oferta a la derecha o a la izquierda van a ser provocados por un cambio en cualquier determinante que no sea el precio del producto. El primer determinante que estamos analizando, aparte del precio del producto, es el costo del factor productivo. Veamos otro determinante. La tecnología también afecta a la oferta. Ahí yo puse un signo positivo, es decir, vamos a tener certeza de que cuando hay una innovación tecnológica, ¿ya? Incorporación de tecnología a los procesos productivos, o a lo mejor un empresario adquiere un equipamiento más sofisticado, eso quiere decir que está incorporando tecnología en su producción. Otra forma de incorporar tecnología a la producción también es cuando yo capacito al personal, ¿ya? Si yo estoy capacitando al personal, obviamente eso también se considera innovación tecnológica, incorporar tecnología. Y cada vez que capacito al personal o incorporo de alguna manera tecnología a la empresa, ¿ya? Siempre eso me va a afectar positivamente a la curva de oferta, la va a expandir siempre, ¿ya? Entonces no olvide, la relación entre determinante tecnología y la curva de oferta, la relación es directa. Incorporo tecnología, aumenta la oferta, se expande, desplazándose paralelamente a la derecha, ¿no? Otro determinante son las expectativas del mercado. También, obviamente, pueden afectar a la oferta. Ahora, yo puse ahí un signo positivo, es decir, una relación directa entre las variables, toda vez que podemos pensar que las expectativas en el mercado pueden ser positivas o negativas para el empresario, ¿ya? Pueden afectarlo a él positivamente o lo pueden afectar negativamente. Cuando lo afectan positivamente es cuando a él le permiten expandir su oferta. Y cuando lo afectan negativamente, cuando él reacciona contrayendo la oferta, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que un productor o un grupo de productores oferentes conocen o se dan cuenta que en el mercado hay expectativas de que el precio de venta de su producto a futuro va a tender a subir, ¿ya? Por alguna situación particular del mercado. Entonces, cuando el empresario visualiza o tiene esas expectativas de que de alguna manera el precio de venta de su producto de aquí a, supongamos, a fines de octubre o principios de noviembre, lo más probable es que el precio de venta de su producto se vea incrementado, obviamente eso va a afectar, en este caso, en una contracción de la oferta. ¿Por qué? Porque el productor lo que va a hacer, por naturaleza, tiende a guardar stock de su producción, ¿ya? Esperando que cuando a futuro el precio de venta de su producto aumente, él está dispuesto entonces a ofrecer esa producción. Por lo tanto, lo que hay es que el productor hace un acaparamiento de la producción, ¿ya? No la tira, no la lanza al mercado, y va generando producción, la está vendiendo, pero poca, y el resto lo va almacenando en bodegas, esperando a que de aquí a fin de mes o en noviembre el precio de venta de su producto tienda a aumentar. Obviamente que en el corto plazo, en lo que resta del mes de octubre, si él y muchos productores hacen lo mismo, entonces la oferta de ese bien o servicio se va a tender a contraer, entonces, ¿no? Es de esa manera entonces que de alguna u otra forma las expectativas pueden afectar a la oferta, ¿ya? Número de productores. El número de productores que componen el mercado. Si un determinado bien o servicio lo componen 30 empresas oferentes, ¿ya? Obviamente que esas 30 empresas van a tener una determinada oferta en un momento determinado.
si es que con el correr del tiempo va aumentando el número de productores que se incorporan al mercado, de 30 a lo mejor en 6 meses se ve incrementado a 45 o 50 productores, ese incremento en el número de productores va a traer consigo una expansión de la oferta. Claro, si 30 productores están ofreciendo 5.000 unidades de producto, imagínense, 50 podrían a lo mejor elevar la cantidad ofrecida a 8.000 o 9.000 unidades. Por lo tanto, de una u otra forma, cuando el número de productores en un determinado mercado se incrementa, la oferta también se expande, se incrementa. Por lo tanto, ahí podemos apreciar el signo positivo para esta variable o determinante. Número de productores. Cuando estos aumenta, entonces se expande, desplazándose paralelamente de la oferta a la derecha. Al revés, si el número de productores en el mercado tiende a reducirse, por supuesto que la oferta también se va a contraer, ¿ya? Y se va a desplazar paralelamente hacia la izquierda. Determinante impuestos. ¿Cómo afecta a la oferta? Y ahí aparece el signo negativo. Es decir, la relación entre estas dos variables, impuestos versus oferta, es inversa. Toda vez que el gobierno, si un determinado bien o servicio no tiene impuestos, pero el gobierno aplica un impuesto determinado, supongamos un 10% sobre el precio de venta del producto, esa aplicación de impuestos va a hacer que la oferta del producto o servicio se contraiga. Es decir, se va a desplazar. Aquí me detengo un segundito. Se va a contraer, o sea, se va de alguna manera a desplazar hacia la izquierda. Pero aquí tenemos que tener algo claro. Tenemos que identificar si el impuesto que está aplicando el gobierno es por unidad producida, va a tener un determinado impacto en la oferta. En cambio, si el impuesto es porcentual al precio, entonces el impacto va a ser diferente. En el sentido es el mismo. Me explico. Si el impuesto es porcentual o por unidad producida, el efecto sobre la curva de oferta siempre va a ser una contracción, o sea, hacia la izquierda. Al contrario, si el producto o el servicio ya tiene un impuesto, supongamos de un 20%, y el gobierno decide reducirlo a un 15 o un 12%, o le elimina el impuesto, cualquiera de los dos casos, eso va a afectar a la curva de oferta expandiéndola, aumentándola, desplazándola hacia la derecha. ¿Ya? Ahora, cuando el desplazamiento es paralelo a la derecha o a la izquierda en el caso de los impuestos, el desplazamiento es paralelo solo cuando el impuesto es por unidad de producto. Eso también lo vamos a ver en ejercicio. Y el desplazamiento de la curva de oferta a la derecha o a la izquierda, cuando se trata de un impuesto porcentual aplicado al precio, ahí la curva de oferta no se desplaza paralelamente a la izquierda o a la derecha, sino que gira hacia la izquierda cambiando su pendiente, o gira hacia la derecha también cambiando su pendiente. Esto va a quedar más claro cuando la próxima clase veamos ejercicios de estos casos. ¿Ya? Pero por lo menos lo que me interesa ahora que ustedes tengan claro que el determinante impuestos, cómo afecta a la oferta, la afecta en forma inversa. Gobierno aplica impuesto, se contrae la oferta. Si el gobierno tiene aplicado un impuesto y lo reduce o lo elimina, se expande la oferta. Relación inversa entonces. Y finalmente, la variable o determinante clima. También el clima afecta, obviamente, el grado de respuesta de los productores en lo que es su bien o servicio que ellos ofrecen. ¿Ya? Por supuesto que ahí yo le puse un signo positivo como una relación directa entre ambas variables, en el sentido de si es positivo o beneficioso para el productor o es desfavorable para el productor. ¿Ya? Por ejemplo, si el productor es este, que produce barquillos de helado, si el clima es caluroso, obviamente que eso afectará positivamente al oferente en el sentido que va a expandir la oferta. Por lo tanto,
Si se trata de un bien como este, los helados, un clima caluroso tiende a afectar a la oferta expandiéndola paralelamente a la derecha. En cambio, si el clima es más bien frío, la oferta por este tipo de producto se tiende a contraer paralelamente hacia la izquierda. Eso no quiere decir que en invierno no se coma helado, al contrario, a todos nos gusta, incluso aunque esté lloviendo, yo creo que hay muchos que nos gusta servirnos un helado aunque esté cayendo agüita, igual. ¿Eh? Pero entre verano e invierno, la oferta tiende a aumentar y tiende a disminuir en invierno. No se elimina, pero sí tiende a disminuir. ¿Ya? Por lo tanto, el clima también afecta a la oferta de ciertos bienes o servicios. Lo mismo ocurre en el caso de los paraguas. Si estamos analizando el mercado de los paraguas, obviamente que el clima es un factor determinante en la oferta. ¿Ya? Un clima lluvioso, obviamente la oferta se expande. En un clima caluroso, la oferta tiende a contraerse, salvo que se utilicen los paraguas como quitasol. Pero esa es la relación entre clima y oferta. Todo depende de lo favorable o no negativo que pueda afectar a la oferta del producto. ¿Bien? Entonces ahí tenemos básicamente 7 determinantes. Vuelvo a insistir, primer determinante, el precio de venta del producto en el mercado. Este determinante solo hace que dentro de la curva de oferta se produzca un deslizamiento, ¿ya? Y afecta única y exclusivamente a la cantidad ofrecida, no a la curva. En cambio, estos otros 6 determinantes afectan en primera instancia a la curva, la desplazan paralelamente a la derecha o a la izquierda, y luego, como la curva de oferta se expande o se contrae según se modifiquen estas variables, eso va a afectar también a la cantidad ofrecida. ¿Ya? Pero el primer determinante no afecta a la curva con desplazamiento, solo con deslizamiento. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Lo otro que es importante que tengan claro, como les decía, diferenciar lo que se conoce como cambios en la cantidad ofrecida de lo que se conoce como cambios en la oferta. No es lo mismo un cambio en la oferta que un cambio en la cantidad ofrecida. Cuando hay un cambio en la oferta es porque la curva de oferta se desplazó paralelamente, expandiéndose o contrayéndose, ¿ya? Por alguno de los 6 determinantes que vimos recién. Y los cambios en la cantidad ofrecida, ¿ya? Son movimientos a lo largo de la curva. Y estos movimientos o deslizamientos a lo largo de la curva son producto de un cambio, solamente de un cambio en el precio de venta del producto en el mercado. En cambio, la oferta, aquí se puede apreciar geométricamente un cambio en la cantidad ofrecida, fíjense. A un precio de $1, la cantidad ofrecida es 1 unidad. Cuando el precio aumenta a 3, la cantidad ofrecida tiende a aumentar a 5. Por lo tanto, cuando el precio cambió, lo que cambió como resultante es la cantidad ofrecida. La curva de oferta se mantiene inalterada. ¿Se fijan? No se desplaza. Lo único que se produce es un deslizamiento hacia arriba, si el precio aumentó, o un deslizamiento hacia abajo, si el precio disminuyó. ¿Ya? Cambios en la cantidad ofrecida son producidos normalmente por un cambio en el precio de venta del producto. ¿Ya? En cambio, cambios en la oferta son básicamente desplazamiento de esta curva en forma paralela, generalmente a la derecha o a la izquierda, y son como resultado de un cambio en cualquiera de las otras variables que no sea el precio. Ceteris paribus. O sea, yo voy a analizar cómo se afecta la oferta con un cambio en alguno de los otros determinantes, pero tenemos que irlo analizando uno a uno. Si voy a analizar cómo afecta la oferta un cambio en los costos de los factores productivos, ceteris paribus, es decir, supuesto que las demás variables se mantienen constantes. O sea, ¿cómo me afecta la oferta un cambio en el costo de los factores productivos? Bueno, lo analizo detenidamente en forma individual. Después, si quiero analizar cómo afecta la oferta un cambio a lo mejor en las expectativas, bueno,
Ahí también aplico el supuesto ceteris paribus, supuesto que las demás variables se van a mantener constantes. Voy a analizar cómo se ve afectada la oferta por un cambio en las expectativas. Siempre el análisis es uno a uno. ¿Ya? Ahí está entonces, recuerden, expansión de la oferta es un desplazamiento paralelo hacia la derecha de la curva. Y una contracción o disminución de la curva siempre van a ser desplazamientos paralelos a la izquierda, no lo olviden. Repito, sea demanda o sea oferta, una expansión está asociada con desplazamientos a la derecha. Una contracción, sea de la demanda o sea de la oferta, está asociada con desplazamientos paralelos a la izquierda. Expansión a la derecha, contracción a la izquierda. ¿Bien? Bien, eso es todo básicamente lo relacionado con la oferta. ¿Ya? Y aquí, tal como lo hicimos con la demanda, una tablita en la cual se hace un resumen de cómo afecta cada uno de los determinantes a la oferta o la cantidad ofrecida. Fíjense, la oferta se ve afectada cuando el precio del producto cambia. El movimiento se produce a lo largo de la curva de oferta, o sea, un deslizamiento a través de la curva. En cambio, cualquiera de los otros factores que analizamos, que eran 6, se ve modificado, entonces se producen cambios en la curva de oferta. ¿En qué sentido? En un desplazamiento paralelo, generalmente, a la derecha o a la izquierda, según el signo que tenga de relación el factor que estemos analizando. Hasta el momento, ¿alguna duda, chicos, chicas, con respecto a la oferta y sus determinantes? Profesor, yo tengo una duda, Sí, pero dígame. es respecto a cómo se desplazaría sería el desplazamiento si se fijan los precios, o se pone precio mínimo o precio máximo. Sí, eso lo vamos a ver en su momento, pero ahora que vamos a ver enseguida, vamos a unir en una gráfica la curva de demanda y la curva de oferta, y se van a conjugar. Y ahí vamos a poder apreciar el equilibrio en el mercado. Y luego vamos a apreciar cómo, cuando algunos de los determinantes de la demanda o de la oferta se ve afectado, vamos a apreciar cómo se rompe el equilibrio y cómo se ajusta nuevamente el equilibrio del mercado. Ahora, lo que usted me señala en su consulta es cómo afecta a la oferta o a la demanda cuando el gobierno, que es otra unidad que también dentro de esta demanda y oferta vamos a analizar, cuando el gobierno decide fijar un precio o aplicar un impuesto, cómo afecta a las curvas. En sí, básicamente dependiendo si la fijación de precios de por sí no va a afectar a las curvas, ¿ya? Lo que afecta es la cantidad demandada o la cantidad ofrecida. Porque recuerden que cuando el precio del producto se ve modificado, no se producen, y aquí está, miren, cuando el precio del producto se ve modificado, ya sea en forma natural, por el libre juego de la oferta y la demanda, se van a producir cambios a lo largo de la curva de demanda y de la curva de oferta. Es decir, no se van a mover las curvas. Pero cuando algunos de los determinantes que afectan a la demanda o afectan a la oferta, ahí se van a producir desplazamientos de la curva. Por lo tanto, una fijación de precios por parte del gobierno en un determinado mercado, ¿ya? Supongamos, el mercado de la leche. Si el gobierno en el mercado de la leche está apreciando que se está consumiendo poca leche y el gobierno a través de un estudio determina que la leche por parte de los consumidores debiese verse incrementada, entonces el gobierno, ¿qué hace? Decide fijar precios. Por lo tanto, para poder incentivar al consumo de leche, lo más probable y lo más conveniente es que el gobierno fije un precio menor al de equilibrio, de manera que ese precio incentive a los consumidores a demandar más leche, ¿ya? Pero lo que va a hacer ahí es afectar básicamente esa fijación de precios a las cantidades demandadas y ofrecidas, ¿ya? No sé si eso responde un poquito a su consulta. La fijación de un precio a un bien o servicio afecta única y exclusivamente a la cantidad demandada y a la cantidad ofrecida. Pero las curvas en sí, de demanda y oferta,
no se ven afectadas en lo más mínimo. Sí, profesor, me aclaró harto. Gracias. Perfecto, ok. ¿Algún otro alumno, alumna? ¿Alguna consulta? Pero igual, a lo más probable que a medida que vayamos haciendo ejercicios, que es la próxima clase, ya vamos a ver ejercicios de demanda y oferta, van a ir quedando muchas cosas más claras, incluso pueden ustedes consultarme ciertos casos prácticos, cómo operan dichos mercados, dependiendo del factor o determinante que lo esté afectando, ¿ya? Traduciéndolo al caso práctico de la realidad. Bien, entonces tenemos la demanda y la oferta. ¿Cuáles son los determinantes que afectan a uno y a otro y de qué manera la afectan? ¿Ya? Sabemos que el precio afecta solo la cantidad demandada u ofrecida, es decir, produce deslizamiento a través de las curvas de demanda y oferta. Pero los otros determinantes de la demanda y los otros determinantes de la oferta van a afectar a estas curvas con desplazamientos paralelos. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver es el equilibrio de mercado. Por lo tanto, procedemos a unir ambas curvas de demanda y oferta en el mismo gráfico y a partir del equilibrio va a determinarse en forma automática el precio al cual se transa, el precio de equilibrio al cual se transa. Lo mismo va a ocurrir que a ese precio de equilibrio va a haber una cantidad transada de equilibrio. Y aquí entonces hemos introducido en el equilibrio dos conceptos. Precio de equilibrio es uno. Y se entiende como el precio al cual se equilibra la oferta y la demanda. Sobre un gráfico es el precio al cual la curva de oferta y la curva de demanda se intersectan. A su vez, la cantidad transada de equilibrio es la cantidad que equilibra la oferta y la demanda. Sobre un gráfico es la cantidad a la cual las curvas de oferta y de demanda se intersectan. Entonces, en el fondo, como decía Adam Smith, en un mercado competitivo actúa la mano invisible. Él le llamaba la mano invisible a las fuerzas del mercado de la demanda y de la oferta. ¿Ya? Cuando en un mercado opera el libre juego entre la demanda y la oferta, ¿ya? En forma automática, sin que haya intervención alguna, el producto o servicio en el cual estamos analizando se determina automáticamente un precio de equilibrio. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, si es que ustedes han ido a la feria, por ejemplo, a comprar, y de repente en el puesto 128 se encuentran que el plátano está a 500 pesos y van el puesto que está al lado, el kilo de plátano 500 pesos, más allá el kilo de plátano 500 pesos, y más o menos el producto es homólogo, es decir, tiene características muy similares, ¿ya? Y mientras tenga características similares, el precio transado de equilibrio va a ser uno, ¿ya? Si van al local número 358, se encuentran que el precio de los plátanos del kilo está a 300 pesos. Pero fíjense, a lo mejor el plátano está muy negro, está muy maduro. Obviamente no es el plátano de 500 pesos, que es el de equilibrio, que es un producto más o menos homólogo. Si el producto no es homólogo, obviamente el precio va a tender a ser distinto. ¿Ya? Pero normalmente el libre juego de la demanda y de la oferta tiende a equilibrar el mercado determinando un precio determinado de equilibrio y una cantidad transada en definitiva. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar las dos tablas que analizamos para la demanda y para la oferta y las vamos a llevar a la gráfica. Fíjense que la tabla de demanda, recordemos que el precio a medida que aumenta, la cantidad demandada tiende a disminuir. Y en el caso de la tabla de oferta, cuando el precio aumenta, aquí la respuesta a la cantidad ofrecida es distinta en el caso de la cantidad demandada. Ante aumento en el precio, la cantidad ofrecida tiende a aumentar. Llevamos entonces, fíjense antes de llevarlo a la gráfica, ¿cuál es el precio de equilibrio en el mercado analizando las dos tablas? ¿A qué precio la cantidad demandada resulta igual a la ofrecida? Aquí se puede apreciar, como aquí abajo se señala, a 2 pesos
los consumidores están dispuestos a demandar 7 unidades. Y a 2 pesos, los productores o vendedores están dispuestos a vender su producto 7 unidades. Se fijan entonces que hay un equilibrio o un acuerdo tácito al cual consumidores y oferentes están dispuestos a transar una misma cantidad de unidades a un mismo precio. Entonces, el precio de 2 pesos, la cantidad demandada tiende a ser igual a la cantidad ofrecida según los datos presentados en esta tabla. Entonces, ahí tenemos el equilibrio visto en las tablas. Pero llevamos estas dos tablas con sus datos a la gráfica, representamos la curva de demanda aquí, y la curva de oferta con pendiente positiva acá. Entonces las gráficas que vamos a analizar normalmente van a tener esta forma, ¿ya? Cuando queramos representar la curva de demanda, la representamos con pendiente negativa. Y cuando queremos representar la curva de oferta, siempre con pendiente positiva. Y donde ambas curvas se unen, ¿ya?, se produce el equilibrio. En este caso, a un precio de 2, la cantidad transada, cuando hablo de transada, es que en definitiva ya ha habido un acuerdo entre consumidores y productores u oferentes. Y el acuerdo es que a un precio de 2, ellos están dispuestos unos a demandar o a consumir 7 unidades y los otros a ofrecer o vender 7 unidades. Por lo tanto, la cantidad que se transa en el mercado a ese precio es de 2 pesos. ¿Ya? Hay un acuerdo entonces. Equilibrio en el mercado. Y es un equilibrio, como les decía, tácito, automático. La mano invisible opera acá. El libre juego de la oferta y la demanda. Si algún productor, fíjense, quisiera en forma individual cobrar un precio más alto que el de equilibrio, le va a ir mal, obviamente. Por lo tanto, un productor en forma individual no puede afectar el precio. Y obviamente tampoco un consumidor en forma individual va a afectar el precio. ¿Bien? Entonces hay equilibrio cuando se unen ambas curvas, ambas funciones. Detrás de cada una de estas dos curvas existe una función. Bueno, de hecho recién vimos que había una tabla con datos, precios y cantidades ofrecidas y demandadas. Entonces, existen datos detrás de esta expresión geométrica, ¿ya? Y esos datos son los que llevan a conformar la geometría de las funciones. Cada una de estas curvas representan o están detrás una función matemática, ¿ya? Una función matemática de oferta, una función matemática de demanda. Funciones que tienen dos variables, precio y cantidad ofrecida, la oferta, y la demanda, precio y cantidad demandada. ¿Qué pasa si el precio de venta fuese 2,5 y no de 2? Si por alguna razón el precio fuese 2,5, fíjense lo que se va a producir en el mercado. De partida, un precio distinto al de 2, que es el de equilibrio, cualquier precio que no sea 2, es un precio que va a provocar un desequilibrio en el mercado. En cambio, un precio de 2 pesos para este caso, el mercado está equilibrado. Pero para cualquier precio distinto a 2, el mercado está en desequilibrio. Por lo tanto, en este caso de 2,5, ¿ya?, el mercado se va a desequilibrar. ¿Por qué? Porque la cantidad ofrecida, perdón, primero veamos la demanda. Cuando el precio de 2,5 lo llevamos a la curva de demanda, vamos a obtener la cantidad demandada. Y cuando el precio de 2,5 lo llevamos con la línea prepunteada a la curva de oferta, vamos a tener la cantidad ofrecida a ese mismo precio. A 2,5 los consumidores están dispuestos a demandar 4 unidades. En cambio, a ese precio de 2,5, los productores están dispuestos a ofrecer 10 unidades. Claro, como dice la ley de la demanda, toda vez que el precio de un bien sube, la cantidad demandada, 7, tiende a disminuir, en este caso a 4. Y la ley de la oferta dice, toda vez que el precio de un bien aumenta, la cantidad ofrecida, 7, tiende a aumentar, en este caso a 10. Por lo tanto, no es igual la cantidad ofrecida a la demandada. ¿Cuál es mayor?
la cantidad ofrecida, 10, y la cantidad demandada es menor, 4. Por lo tanto, cuando la cantidad ofrecida es mayor que la demandada, se dice que existe un exceso de oferta en el mercado. Primero se habla de un desequilibrio, pero ¿de qué tipo? Un desequilibrio traducido en un exceso de oferta. Y eso ocurre cuando la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Y siempre se va a producir un exceso de oferta toda vez que el precio de venta del producto en el mercado fuese mayor que el de equilibrio. ¿Bien? Excesos de oferta. O sea, se produce un excedente. Un exceso de oferta va a producir un excedente. Es decir, va a haber una cierta cantidad de unidades en el mercado que van a quedar sin ser vendidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los consumidores a ese precio solo van a consumir 4 unidades. Y el resto, las 6 restantes, va a ser excedente. ¿Ya? No va a poder ser vendido y va a quedar en stock de los productores. ¿Ya? Definamos este tema del excedente. Cuando el precio está por sobre el precio de equilibrio, la cantidad ofertada siempre va a exceder a la cantidad demandada. En este caso se habla de un exceso de oferta, ¿ya? O excedente. Los vendedores, ¿qué va a ocurrir entonces? Porque esto no es permanente, ellos se dan cuenta que no le están comprando todas las unidades que ellos están dispuestos a ofrecer. Los productores están dispuestos a 2,5 ofrecer 10 unidades, pero no se las están comprando. Le están comprando solo 4. Por lo tanto, eso va a forzar a que los productores tiendan a bajar el precio. Y ahí dice, los vendedores lo que van a hacer ante una situación como esta, que van a bajar el precio para poder incrementar las ventas. Y en consecuencia, se mueve en dirección del equilibrio. ¿Mm? O sea, en el fondo, un precio por sobre el de equilibrio va a provocar un exceso de oferta. Y el exceso de oferta, en el fondo, lo que hace es mover o presionar a los productores a bajar el precio. Por lo tanto, el precio va a tender a bajar hasta 2 nuevamente. Claro, si los productores a ese precio están vendiendo solo 4 unidades, ellos van a poder incrementar sus ventas en la medida que el precio baje. Y eso fuerza, obviamente, a que en el mercado el precio tienda a volver al equilibrio. ¿Bien? Eso es en el caso de un precio que está por sobre, ¿ya?, el precio de equilibrio. Veamos el caso contrario. ¿Qué pasa si en el mercado, que está en equilibrio a 2 pesos y se transan 7 unidades, por algún motivo el precio tiende a disminuir a 1,5, por ejemplo? A 1,5 llevamos la línea prepunteada a la curva de oferta primero y ahí cortamos la curva de oferta. Por lo tanto, aquí abajo se va a poder apreciar la cantidad ofrecida a ese precio. Y para saber la cantidad demandada, llevamos el precio de venta, lo llevamos a la curva de demanda y me va a tocar acá. Y la cantidad demandada van a ser 10 unidades a ese precio. Por lo tanto, aquí se está produciendo todo lo contrario del caso anterior. Primero se produce un desequilibrio. Eso es lo primero que tenemos que señalar. A un precio distinto al de equilibrio, se produce en el mercado un desequilibrio. Es decir, no hay una igualdad o coincidencia entre lo que es la cantidad ofrecida y demandada. ¿Cuál es mayor? En este caso, la cantidad demandada es mayor que la ofrecida. Por lo tanto, cuando se produce esto, se habla de un exceso de demanda. Toda vez que el precio de venta del producto es inferior al de equilibrio, entonces se producen excesos de demanda. ¿Bien? Es decir, el productor, para él no le conviene que el precio sea más bajo, porque si el precio baja, él tiende, como dice la ley de la oferta, tiende a reducir la cantidad ofrecida. En cambio, por la ley de la demanda, toda vez que el precio de un bien baja, los consumidores están dispuestos a demandar más unidades, por lo tanto se produce un deslizamiento a través de la curva de demanda y un deslizamiento a través de la curva de oferta. Y se produce lo que se conoce como exceso de demanda, o también en este caso en el mercado se produce una escasez. Claro, porque hay un grupo de consumidores que no van a poder comprar todo lo que necesitaban. Porque si se ofrecen 4 unidades, pero los consumidores demandan 10, solo van a poderse vender 4. Y va a quedar un exceso de demanda insatisfecha. ¿Bien?
Es lo que ocurre un poquito, y vamos a ver el ejemplo, en el caso de un partido de fútbol. ¿Bien? Si el partido de fútbol, en condiciones normales, no en pandemia, el recinto tiene una capacidad para 40.000 espectadores, y el partido es una final de la Copa Libertadores de América y se realiza, supongamos, en Viña del Mar, obviamente que va a haber un exceso de demanda al precio que vendan las entradas. ¿Ya? Va a quedar mucha gente fuera. Por lo tanto, la cantidad ofrecida van a ser 30.000 unidades, pero la cantidad demandada de espectadores van a ser a lo mejor 100.000 espectadores que van a querer ver el partido, pero hay 60.000 que se van a quedar fuera, porque la capacidad del recinto es solo 40.000. Entonces eso ocurre cuando no hay una coincidencia entre las cantidades demandadas y ofertadas a un determinado precio. ¿Ya? Entonces, resumiendo, a partir de un equilibrio, si el precio de venta por alguna razón fuese superior al de equilibrio, se produce un exceso de oferta, ¿ya? Un excedente. En cambio, si el precio de venta fuese inferior al de equilibrio, la cantidad demandada va a ser mayor que la cantidad ofrecida y por ende se va a producir un exceso de demanda y por ende una escasez de unidades de ese producto o servicio en el mercado. ¿Ya? Esos son los dos tipos de situaciones extremas que se podrían producir si los precios fueran distintos al precio de equilibrio, el cual el alumno es importante que tenga claro lo que puede ocurrir. ¿Ya? Porque como les digo, vamos a ver ejercicios y vamos a pasearnos por estos distintos tipos de casos. Pero es importante que los conozcamos. Ahí está la definición. Cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio, la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida. Por lo tanto, se produce un exceso de demanda o también llamado escasez en el mercado. Los vendedores, obviamente, ante una situación como esta, van a tender a incrementar el precio debido a que muchos compradores quieren comprar y en consecuencia se mueven nuevamente en dirección al equilibrio. Volviendo un poquito acá. Si el precio por alguna razón es más bajo, las fuerzas del mercado van a tender a que el precio tienda a subir nuevamente a 2, porque a la medida que el precio suba a 2, los productores van a estar dispuestos a incrementar la cantidad ofrecida de 4 a 7. Pero al subir el precio, los consumidores van a estar dispuestos a demandar menos unidades, y a un precio de 2 ya no van a demandar 10 unidades, sino que van a demandar solamente 7 unidades. ¿Ya? Y ahí, resumen, entonces, equilibrio es donde se conjugan la demanda y la oferta, ¿ya? A un precio determinado y una cantidad transada de equilibrio. ¿Ya? Si por alguna razón el precio de venta es mayor que el de equilibrio, se produce un exceso de oferta. Pero las fuerzas del mercado van a tender a que el precio se ajuste nuevamente al de equilibrio y la cantidad transada vuelva al equilibrio. Si por alguna razón el precio de venta del producto es inferior al de equilibrio, se va a producir un desequilibrio en el mercado traducido en un exceso de demanda. ¿Ya? La cantidad demandada va a exceder a la cantidad ofrecida, pero las fuerzas del mercado van a tender a que el mercado nuevamente se ajuste al equilibrio, de modo que el precio vuelva automáticamente y solito, va a volver al precio, digamos, de equilibrio de 2 pesos para este caso. Entonces esas son las distintas situaciones que podrían producirse como desequilibrio. ¿Ya? Y para concluir la clase de hoy, yo les voy a dejar el día de hoy unos ejercicios teóricos en los cuales ustedes tienen que resolver a partir de un equilibrio, analizar qué ocurre en el mercado cuando algunos de los determinantes de la demanda o de la oferta afectan a estas curvas y provocan en principio desequilibrios y cómo el mercado se ajusta nuevamente a un nuevo equilibrio. ¿Ya? Acá es distinto el caso de cuando podía fijar un precio más alto, más bajo, el mercado se ajusta automáticamente al mismo punto de equilibrio original. Pero lo que les estoy mencionando ahora es distinto. Partimos de una situación de un equilibrio inicial, pero lo que vamos a hacer ahora es no mover el precio, sino que lo que vamos a hacer es mover algunos de los determinantes de la demanda o de la oferta, haciendo que la curva de demanda o de la oferta
se desplace paralelamente a la derecha o a la izquierda. Eso va a provocar un desequilibrio en el mercado y cómo el mercado se ajusta nuevamente al equilibrio. Para hacer ese análisis del ejercicio que les dejaré en el aula, ustedes tienen que seguir 3 sencillos pasos. Partimos de una situación de equilibrio inicial. Supongamos que se mueve algún determinante de la demanda o de la oferta y hay que analizar qué pasa en el equilibrio. ¿Cómo repercute eso en el equilibrio? Primero, lo que tienen que hacer es determinar si el evento que se está produciendo, el determinante que está cambiando, va a desplazar a la curva de oferta o a la curva de demanda. O las puede desplazar a ambas. ¿Bien? Eso es lo primero que hay que hacer. Supongamos que tenemos un equilibrio. Y me dicen, suponga ahora, a partir del equilibrio, que las empresas incorporan tecnología en sus procesos productivos. Analice los efectos de esta situación en el mercado. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es determinar si el evento, innovación tecnológica, desplaza a la curva de oferta o a la curva de demanda. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer, el determinante tecnología, ¿es un determinante de la demanda o de la oferta? Y ahí lo primero que vamos a decir, es un determinante de la oferta. Por lo tanto, aquí dice, determine si el evento va a desplazar a la curva de oferta o la demanda. Entonces, lo que yo puedo decir es que el determinante va a afectar a la curva de oferta y si está incorporando tecnología, sabemos que la oferta se va a expandir desplazándose paralelamente a la derecha. Entonces, ese es el primer análisis que hay que hacer. Segundo, determine si la curva se desplazará a la derecha o a la izquierda. Entonces ya identifiqué en el primer paso que es la curva de oferta la que se va a ver afectada. Segundo paso, ¿cómo se va a ver afectada la oferta? Bueno, pues en un desplazamiento paralelo a la derecha. Perfecto. Y finalmente, analice cómo afecta este desplazamiento al precio y la cantidad de equilibrio. ¿Se fijan? Entonces, esos son los 3 sencillos pasos que hay que hacer para cuando se nos presenta cualquier caso, cualquier ejercicio que me puede afectar al equilibrio entre la demanda y la oferta en un mercado de un determinado bien o servicio. Primero, identificar el determinante. 2, determinar si ese determinante está, valga la redundancia, está afectando a la oferta o a la demanda y en qué sentido la está afectando, si la expande o la contrae a la demanda o a la oferta. Y luego, una vez que se expandió o se contrajo la curva afectada, analizar cómo ese desplazamiento va a afectar al precio y la cantidad de equilibrio. ¿Bien? Fíjense acá, entonces, tenemos una situación de equilibrio inicial. Y va a haber un determinante que va a afectar a la curva de demanda. Dice, el determinante es que las altas temperaturas del verano incrementan la demanda por barquillos de helados. Entonces es un determinante que me afecta a la demanda. Y obviamente la demanda se va a ver expandida, desplazada paralelamente a la derecha. ¿Ya? Las altas temperaturas del verano están incrementando la demanda por barquillo de helado. Acá recuerden que un determinante de la oferta era el clima, pues también puede afectar a la demanda. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que la demanda se va a ver afectada. Punto 1. Punto 2. ¿De qué forma? Desplazamiento paralelo a la derecha. Se expandió. Y ahí la desplazamos a la derecha. De D1 a D2. Y punto 3. Analice cómo se va a ver afectado el equilibrio producto de este movimiento. El equilibrio original sabemos que es 2 pesos se transan 7. Obviamente que al precio de 2, ahora la cantidad voy a la cantidad demandada, será esta. Y la cantidad ofrecida, que está aquí, la curva de oferta, esta curva ya no está acá, se desplazó a la derecha. Por lo tanto, la cantidad ofrecida a un precio de 2 serán 7 unidades. En cambio, la cantidad demandada, ¿ya?, va a aumentar. Obviamente, esto provoca un desequilibrio en el mercado, lo cual
el mercado automáticamente va a atender de ese exceso de demanda a regularse automáticamente a un nuevo punto de equilibrio más arriba, donde la curva de oferta se va a intersectar con la nueva curva de demanda. Esta ya no está acá. De 1 se desplazó paralelamente a la derecha. De modo que el nuevo punto de equilibrio que originalmente estaba aquí, va a pasar al punto más arriba. ¿Se fijan? Entonces, el nuevo punto de equilibrio ahora va a estar aquí, donde la nueva curva de demanda se intersecta con la curva de oferta. El nuevo precio de equilibrio va a ser 2.50 y la nueva cantidad transada van a ser 10 unidades. Entonces, de ese modo, tenemos que nosotros analizar los mercados de los bienes y servicios en la medida en que partimos de una situación inicial de equilibrio, se produce un movimiento de alguno de los determinantes de la demanda o de la oferta, y cómo esos determinantes van a afectar al equilibrio del mercado y cómo este mercado se ajusta nuevamente. ¿Bien? De eso se van a tratar los ejercicios, entre otras cosas, de los ejercicios que vamos a ver en la próxima clase, y también vamos a ver ejercicios matemáticos, ¿ya? Y análisis también de los movimientos y de los desequilibrios y cómo el mercado se ajusta nuevamente al equilibrio. ¿Bien? Bien, chicos, chicas, hasta hoy día, para hoy día sería hasta aquí la materia que les paso, donde ya hemos en esta clase visto la oferta y el equilibrio, y cómo se mueve el equilibrio, cómo se produce un nuevo desequilibrio y un nuevo ajuste al equilibrio cuando algunos de los determinantes de la demanda y de la oferta puedan verse modificados. Consultas, dudas. Yo no, al menos, profesor. ¿Todo bien? Sí, dígame nomás. ¿Por alguna otra cosa? ¿O está check? No, yo todo bien, no sé si Todo mi bien. compañero... Perfecto. Profe, ¿la próxima semana va a subir los ejercicios el día de antes de la clase o los va a subir antes para poder realizar algo? No, los voy a subir hoy día antes de las 23 horas. Voy a subir Ya. ejercicios propuestos Genial. y ejercicios resueltos. De modo que ustedes vean Ya, los ya. resueltos, cómo se van resolviendo, y luego toman los propuestos y los desarrollan. Sin notas, sino que más bien a modo de ejercicio. Y esos mismos Sí, para ejercicios, ejercitar. Eso. claro, vamos a retomar la próxima clase. Es importante que ustedes ya tengan clara la materia, hayan visto los ejercicios, de modo que podamos retomar la próxima clase esta materia y desarrollemos algunos ejercicios ahí durante la misma clase. Y resolvamos dudas también, obviamente. Bien, entonces, si no hay más dudas, consultas, la clase la dejamos hasta acá. Y recuerden que antes de las 23 les voy a enviar a los alumnos que ya me han indicado cuáles son sus grupos, les voy a enviar la tarea con las instrucciones, ¿ya? Para la primera tarea, el primer trabajo. Ya, profesor. Muy bien. Bien, chicos. Gracias. Entonces, que tengan un muy buen resto de semana, un buen fin de semana largo. Aprovechen de descansar también de estudiar. Así que, si Dios mediante, nos encontramos nuevamente el próximo miércoles. Gracias, profesor. Buenas Chao, noches. profe. Buenas Un noches. gusto. Igual, profe, que esté bien. Que Igualmente. esté bien, Gracias. chao, profe. Que esté bien, profe. Hasta Gracias, luego. muchas gracias, igualmente. Gracias, profe. Nos vemos el próximo Nos vemos el miércoles. próximo miércoles. Cuídese. Cuídense también. Muchas gracias.